Muy buenas noches y bienvenidos a De Tú a Tú. Recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos con Nemesio Pariente, más conocido dentro de los círculos del flamenco como Martillito, y al hilo de esto él nos contaba, nos explicaba quién había sido el creador, el autor de ese nombre artístico. Pues bien, hoy tenemos aquí al artífice de ese nombre artístico de Martillito. Se trata de Mariano García Pásaro. Muy buenas noches. Buenas noches, Teresa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros, que es un honor y un encanto estar aquí en vuestra emisora y compartir con vosotros un ratito de charla. Bueno, Mariano, la verdad es que una vida dedicada, consagrada a los medios de comunicación, a la cultura. Hoy en día a los niños no les gusta leer, no les gustan los libros, prefieren las videoconsolas. ¿Tú eras un niño pegado a un libro? Sí, pero la cosa está bastante clara. Si hablamos de hace 60 años, la tecnología ambiente de aquella época no es ni mucho menos la de ahora. Yo creo que para bien la de ahora, pero sin restar lo positivo que tenía aquella época nuestra, en que coger un libro con las manos, tocarle, verle, pues era un auténtico placer. Todavía se puede hacer, pero la verdad es que la tecnología, las nuevas tecnologías, afortunadamente, han invadido ese campo y los niños de ahora tienen en sus manos, nunca mejor dicho, pues unos medios que entonces no teníamos y que yo creo que son positivos. Decíamos que eras un niño pegado a un libro. Desde bien pequeño empezaste a recitar poemas. Sí, bueno, esto es herencia. Mi padre en las sobremesas nos reunía a la familia, estábamos ya reunidos, obviamente, después de la comida o de la cena, y nos leía poemas, y aquello fue calando en mí, cuajando en mí, hasta que yo ya como libre, por mi cuenta y riesgo, ya empecé a leer, empecé a seleccionar la parte de la literatura que más me gustaba, que era la poesía. Empecé a leer ya y empecé a decantar aquello, digo, y repito, de lo que más me gustaba, prácticamente hasta el día de hoy, porque la curiosidad por la lectura, gracias a Dios, no me ha faltado nunca. Leías, me has explicado antes que leías a Zorrilla, Rubén Darío. ¿Desde siempre has sido un romántico? No, lo que pasa es que de niño lo que quizá la literatura en general y las impresiones que te llegan a ti, sobre todo a través de la literatura, son las que te afectan más al espíritu, las que golpean un poco más tu corazón y tu ánimo, y el romanticismo y lo romántico, no cabe duda que es más propicio que la lírica, que puede ser más profunda, también la épica, los romances. Todo el romancero es tan bonito y llega al pueblo, prácticamente a todo el pueblo, incluso a aquellas gentes y personas de los pueblos que incluso no sabían leer ni escribir, sabían y aprendían los romances de memoria. Pues este tipo de literatura yo creo que es el que más te absorbe en un principio. Además de esas influencias, ¿en qué se inspira un escritor para escribir sus poesías, sus novelas, sus ensayos? No, es la vida la que te dicta, la que te va dictando día a día lo que tú plasmas luego en negro sobre blanco, y sobre todo lo que a ti más te puede impresionar y a lo que quieres divulgar y en lo que quieres penetrar, si eso que ves, que observas, esa curiosidad que te lleva a lugares, a conocer personas, ambientes y situaciones, si eso puede tener algo de misterio, algo oculto que tú no entiendes, es donde vas a profundizar, a querer estudiar para explicártelo y así poderlo tú explicar luego a los lectores. La verdad es que dice mucha gente que es muy difícil escribir, que tiene cierta dificultad, que no todo el mundo es capaz de ello, pero yo me pregunto si realmente es que la gente no se pone a escribir, que para escribir hay que sentarse. Sí, bueno, hay bastante timidez y ciertos complejos en algunas personas. Eso, fíjate, Teresa, lo puedes comprobar en la prensa diaria, en las colaboraciones de lectores, por ejemplo, en cartas al director. Y en colaboraciones anónimas, no pedidas desde el periódico, desde la dirección del periódico, sino espontáneas.
que te mandan cartas, que te mandan pues escritos opinando sobre alguna cosa determinada que a su vez has leído anteriormente y quieres opinar, contrarrestar esa opinión o ampliarla o reafirmarla. Entonces ves cosas curiosísimas de gente que escribe, pero que muy bien, no solo de una manera formal, sino de fondo, con conocimientos y con técnica. Hay muchos, pero claro, de ahí a dedicarse profesionalmente a la escritura hay un paso, pero seguro que hay bastantes personas que podían haber alcanzado cotas literarias o artísticas, no solo en la literatura, sino en el arte, que por ese pudor, esa timidez o ese complejo, ese complejillo que puede haber, no se deciden a dar un paso y hacerlas llegar al público. Porque claro, la inspiración realmente no viene por ciencia divina, ¿no? La inspiración hay que buscarla. ¿Sabes lo que decía Picasso, no? La inspiración que me pille trabajando. Claro, hay que trabajarlo, sobre todo decíamos antes, no sé si hemos hablado antes o fuera de cámara, sobre la técnica. O sea, podemos nacer con unas ciertas actitudes para el arte o para cualquier cosa, como hasta genéticamente, ¿no? Pero luego lo que lo va a pulir y lo que lo va a desarrollar definitivamente, a enriquecer, va a ser la técnica. Y la técnica se aprende, se estudia. Hay que sacrificarse mucho. Hay muchísima gente que hablas con ella y dices, tú, Mariano, o a cualquiera, ¿no?, de que se dedique un poco a estas cosas, dice, y qué bien, qué suerte tienes, a ti qué fácil se te da ponerte a hablar delante de un micrófono, a presentar cosas en el auditorio, a escribir un artículo para el periódico, para una revista, y no lo dan apenas importancia. Se cree que la facilidad, eso, que es un don de Dios y que ya que sale todo hecho, que no cuesta, prácticamente hablando claramente, que no te cuesta ningún trabajo, que eso para uno es, y no es verdad, ni mucho menos. Detrás de ese resultado, mejor o peor, no hablo de la calidad ya, hay un trabajo y hay un sacrificio para la técnica, sobre todo para la técnica, y no solo para la técnica, sino también para el concepto, para lo que quieres decir. Detrás de eso hay que tener una cultura, hay que tener una lectura, hay que tener un conocimiento, hay que tener un bagaje cultural para luego plasmarlo en el papel. Y eso cuesta trabajo, y eso es sacrificado. Y la prueba de que Mariano se ha sacrificado es, bueno, el repaso que nos ha hecho un poquito por su trabajo en los medios de comunicación. Estuvo de encargado en los años 60 en una emisora de radio, ya nos ha hablado de ello. Estuvo en Madrid, luego pasó a La Voz de la Mancha, en Ciudad Real. Y luego estuve colaborando durante 5 o 6 años en un programa muy bonito que hacíamos en Radio Popular de Valladolid, que se llamaba Caceta de las Artes, por donde pasaron pues todos los artistas que iban a Valladolid, al teatro, a los conciertos, más el pozo cultural que tiene Valladolid, que es importante. Ahí quería yo volver, que es un hombre de su tierra, arraigado a esta provincia, Valladolid, por eso volvió a Valladolid, donde nos está contando ese programa de la Diputación de Valladolid. En la Diputación fui programador, el primer programador cultural de la Diputación fui yo, aquellos años de la transición, y es cuando llega el boom autonómico, en que los castellanos y leoneses quisimos reivindicar nuestra identidad. Aquello prácticamente luego vimos que se quedó en poco y seguimos un poco o mucho estancados en una manera de pensar y de ser que no proyectamos fuera, como hacen otras autonomías u otras regiones. Eso precisamente queremos preguntarle a Mariano. La verdad es que tienes un conocimiento muy profundo del romancero, de las tradiciones. Entonces eso te habrá permitido conocer la idiosincrasia del pueblo castellano. ¿Cómo es ese pueblo castellano, Mariano? Pues ahí decíamos antes que hay una falsa idea sobre el carácter castellano, austero, un poco recogido, un poco a la defensiva, no tanto como el gallego, por ejemplo, pero bastante también. Pero lo que la gente no se da cuenta es del gran sentido del humor que tenemos los castellanos, pero un sentido del humor rayando en algo que puedes encontrar por Cádiz, por esa maravilla del sur de España,
que son alguna provincia, o la mayoría de las provincias andaluzas, ¿no? Aquí hay un gran sentido del humor, rompiendo el fetiche ese que tenemos, esa losa que nos han caído de que somos muy serios, muy austeros, muy tal. Claro, tiene fama la gente castellana de ser muy fría, ¿no? Que le cuesta relacionarse. Pues tú vete con los grupos que lo habrás visto por ahí a tomar unos chatitos de este riquísimo vino que tenemos por toda Castilla y León, y sobre todo en Valladolid, y en las tertulias que hacemos, tú verás el humor que hay y lo bien que te lo pasas, y la gente tan simpática y tan amena que hay. Te has movido por toda la región, ¿no? Con todos los artistas. Sí. Vamos a entrar un poco en polémica. ¿Hay mucha diferencia entre castellanos y leoneses? Ninguna, en absoluto. No, nada. ¿En el carácter, nada? Nada. Yo, me encanta León. Bueno, no te digo una Salamanca, esa joya, esa maravilla. Y Zamora, más desconocida, pero León vamos mucho, prácticamente una vez al mes. Vete por el barrio húmedo, vete por cualquier sitio que vayas, y lo mismo, cualquier provincia. Ya ves Segovia. Segovia es ya eso, la vieja Castilla, podríamos decir. Pero nada, lo que podía ser León, que era la región de entonces, se estudiaba al principio del bachillerato, formada por 3 provincias, León, Zamora y Salamanca, estás igual que puedes estar en la Plaza Mayor de Medina, en la de Valladolid, en la de Palencia, en la de Burgos, igual. Bueno, decías eso, que la tauromaquia ha inspirado a mucha gente. Hablábamos antes también de que la inspiración hay que buscarla, no viene por ciencia divina, ¿no? Y curiosamente Mariano tuvo un sueño, una inspiración, un día en la colegiata, ¿no? Donde Mariano pues, se ha bautizado, ha comulgado, se ha casado. Y creo que nos va a deleitar con esa poesía, Mariano. Pues es que ya sabéis que... Bueno, yo tengo un poemario que está sin editar, sacado de las noticias de prensa. O sea, yo leía una noticia de prensa y esa me daba que pensar y me inspiraba un poema. Digo, lo voy a convertir esta noticia la voy a convertir en un poema. Y entonces, una noticia desgraciadamente muy asidua, lo fue y lo sigue siendo, es la del robo en los templos y en las iglesias, ¿no? Los robos se han esquilmado a través de eso, de robos, pues verdaderas joyas de tablas, de lienzos, de esculturas en las iglesias. Y entonces tuve un sueño en que me encontraba en la colegiata, en la iglesia, solo porque yo había asistido a alguna ceremonia, me había quedado medio traspuesto, medio dormido, o visitando los retablos, que siempre que voy por alguna iglesia, aunque la conozca muchísimo, le doy una vueltecita para volverle a ver, pues cerraron las puertas y me quedé dentro del recinto. Y entonces asistí en aquel momento a una situación onírica, claro, que luego trasladé al papel. Yo digo que me lo contó un señor, no digo que fui yo el que yo asistí a esa situación mágica en aquella noche en el recinto de la colegiata, y lo pongo en boca de otro señor que era el sacristán de la iglesia. La noticia era Madrid, Palencia, Lérida, Medina del Campo han sido el escenario de una nueva serie de robos artísticos, una plaga que amenaza con reducir sensiblemente el patrimonio cultural español, a beneficio de marchantes y coleccionistas sin escrúpulos de fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues a partir de esa noticia, Mariano hizo un poema y yo creo que sería bueno que todos soñáramos con él ahora. Me lo contó el sacristán de la iglesia de mi pueblo, un viejecito pintón, arrugado y algo tuerto, pero serio, descaradamente serio. Mira, hijo, eso que dicen de robos y sacrilegios en las iglesias es falso, más que Judas Macabeo. Lo cierto, lo auténticamente cierto, es que no son los ladrones los que, asaltando los templos, despojan a los retablos de sus estatuas y lienzos. El misterio, el tremebundo misterio, lo descubrí la otra noche. Me quedé dormido dentro de la iglesia, en ese banco que está junto al presbiterio. Cuando desperté, qué
qué escalofriante miedo. Daban 4 campanadas en el reloj del crucero cuando unas sombras borrosas, alumbrándose con fuego, aparecieron. Por el coro aparecieron. Susurraban las palabras como las susurra el viento. Llevaban ropas antiguas, luengas barbas y chambergo. Me quedé quieto, decididamente quieto. Se llamaban por sus nombres, apenas si lo recuerdo: Juni, Berruguete, Cano, Goyo, Rivera, Pompeyo y Gallego. También había un gallego. En esto, uno de aquel grupo, el más gallardo y apuesto, se adelantó hacia el altar hablándole a Cristo muerto, boquiabierto. Yo escuchaba boquiabierto. Señor, dijo aquel barbián de nombre el españoleto, no somos profanadores, venimos por lo que es nuestro, con respeto, con muchísimo respeto. Las almas ya no son almas, los templos ya no son templos, los curas hay. ¿Para qué hablar Jesucristo, Señor nuestro? Y los rezos, aquellos sí que eran rezos. Las artes que nuestras manos y corazones tejieron yacen solas y olvidadas en un rincón polvoriento. Al cielo, esto sí que clama al cielo. Ni el calor de una mirada, ni la ternura de un gesto, toda una vida penando, luchando a diestro y siniestro para esto, solamente para esto. Las manos de aquella gente, con amantísimo celo, desnudaron un retablo en menos que yo lo cuento, en cueros, lo dejaron casi en cueros. Señor, no es profanación, venimos por lo que es nuestro. Las 5 dan en la torre, vámonos ya, compañeros, los de la gloria, a la gloria, los del infierno, al infierno. Silencio. Después, todo fue silencio. Me lo contó el sacristán de la iglesia de mi pueblo. La verdad es que, Mariano, una maravilla, y creo que le doy la razón en eso de que es mejor escuchar un poema recitado, sí, sin duda, y por supuesto viniendo de Mariano García Pásaro, ¿no? Tengo una faringitis tremenda y lo siento. Tengo la boca reseca, es un achaque de la edad. Pues entonces no quiero ni pensar si no tuvieras faringitis, porque de verdad ha sido una maravilla escucharte. Y yo me gustaría, por último, que animaras a la gente a escribir, a sentarse delante de un papel y un boli, un papel en blanco, y que se pusieran a escribir, a animarles. Lo que quieren, lo que piensen, que plasmen en un papel, nos llevaríamos, como te he dicho antes, grandes sorpresas. Las tertulias literarias nuestras están abiertas para todos, los últimos viernes de cada mes, allí les esperamos, pero no creo que haya un placer mayor que el de la lectura y que el de la poesía en concreto. Pues Mariano, el placer ha sido nuestro por tenerte aquí en el plató de Telemedina Canal 9. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por permitirme este desahogo entre poético y metafísico que espero no les haya aburrido mucho. Bueno, y ustedes ya lo saben, pónganse a escribir, que tienen una semana por delante para ponerse delante de un papel en blanco y rellenarlo, a ver si tenemos sorpresas, como ha dicho Mariano. Nosotros les esperamos el próximo miércoles a eso de las 9 de la noche. Hasta la semana que viene.